En las aguas turbulentas del Caribe del siglo XVII, donde el honor y la venganza navegaban juntos bajo banderas negras, existía una práctica que trascendía el simple saqueo de oro y plata. Era algo mucho más personal, mucho más devastador que cualquier tesoro que pudiera ser robado. Era la captura deliberada de las esposas de aquellos que osaban desafiar a los señores de los mares. Hoy te revelaré uno de los secretos más perturbadores y estratégicamente brillantes de la guerra psicológica pirata. Una táctica que convertía el amor en arma, la devoción en tortura, y que transformaba a mujeres inocentes en las piezas más valiosas de un juego mortal donde las reglas las escribían hombres sin escrúpulos y con sed de venganza absoluta. Porque cuando un pirata decidía que alguien había cruzado la línea invisible que separaba los negocios de lo personal, no se conformaba simplemente con hundir barcos o robar cargamentos. No, los maestros de la venganza marítima sabían que el dolor más profundo no se inflige sobre el cuerpo, sino sobre el alma. Y no había tortura más exquisita que arrebatar lo que un hombre más amaba en este mundo. Es el año 1685. El Caribe es un tablero de ajedrez donde españoles, ingleses, franceses y holandeses mueven sus piezas en una partida interminable por el control de las rutas comerciales más lucrativas del mundo conocido. Pero entre estos jugadores oficiales, se mueven otros peones, los piratas, que han convertido la traición, el engaño y la venganza personal en las artes más refinadas de su época. Los capitanes piratas más temidos no eran simplemente criminales oportunistas. Eran estrategas psicológicos que comprendían que el verdadero poder no residía en la fuerza bruta, sino en la capacidad de infligir dolor emocional tan devastador que sus enemigos preferían la muerte antes que enfrentar las consecuencias de desafiarlos. Cuando un gobernador colonial traicionaba un acuerdo secreto, cuando un comerciante intentaba engañar a una flota pirata, cuando un capitán de la Marina Real se atrevía a hundir uno de sus barcos hermanos, la respuesta no se hacía esperar. Pero no era una respuesta convencional. Era algo mucho más siniestro, mucho más personal. Los espías piratas, infiltrados en todos los puertos importantes del Caribe, comenzaban inmediatamente a recopilar información sobre el objetivo de su venganza. No querían saber sobre sus defensas militares o sus rutas comerciales. Querían conocer sus vulnerabilidades emocionales. Y en una época donde el matrimonio era tanto una alianza política como un vínculo emocional, no había vulnerabilidad más explotable que una esposa amada. Las crónicas de la época, fragmentadas y censuradas como están, nos hablan de desapariciones misteriosas que seguían patrones demasiado específicos para ser coincidencia. Esposas de oficiales navales que se desvanecían durante paseos vespertinos por jardines aparentemente seguros. Consortes de gobernadores que simplemente dejaban de aparecer en eventos sociales sin explicación alguna. Damas de la alta sociedad colonial cuya ausencia era explicada con vagas referencias a viajes familiares o retiros espirituales. Pero la realidad era mucho más calculada y cruel. Los piratas habían desarrollado redes de secuestro tan sofisticadas que rivalizaban con las operaciones de inteligencia de las potencias europeas. Utilizaban sirvientes corruptos, comerciantes sobornados, incluso miembros descontentos de la nobleza colonial para identificar oportunidades y ejecutar capturas que parecían imposibles. Imagina el terror de una dama española, acostumbrada al lujo y la seguridad de una hacienda colonial, despertando en el camarote de un navío pirata balanceándose en alta mar. El shock inicial era solo el comienzo de una experiencia diseñada meticulosamente para quebrar tanto a la víctima como, más importante aún, a su esposo. Porque aquí es donde la estrategia pirata revelaba su genio diabólico. No se trataba simplemente de secuestrar a la mujer y desaparecer. Era un proceso elaborado de manipulación psicológica que podía extenderse durante meses, incluso años. La primera fase era el contacto. El esposo recibía una carta, entregada de manera que demostrara la capacidad de alcance de los piratas. Podía aparecer en su oficina gubernamental, deslizada bajo la puerta de su dormitorio, o incluso entregada en mano durante una cena oficial por un sirviente aparentemente confiable que resultaba ser un espía pirata. El mensaje era siempre elegantemente simple: tenemos algo que te pertenece. Si quieres saber qué estamos haciendo con ella, cumple nuestras demandas. Pero las demandas rara vez se revelaban inmediatamente. Primero venía la demostración de poder. Los piratas enviaban pruebas de vida diseñadas para maximizar el tormento psicológico. Una joya personal que solo la esposa podría haber entregado.
Una carta escrita con su letra, pero conteniendo detalles íntimos que solo ella conocería. A veces, incluso mechones de cabello perfumados con su fragancia característica. Pero lo más cruel era cuando enviaban descripciones detalladas de cómo estaba siendo cuidada la cautiva. Estas cartas estaban escritas con una ambigüedad deliberada que permitía que la imaginación del esposo llenara los espacios en blanco con sus peores temores. Se mencionaba que estaba cómoda en sus nuevos aposentos, que había aprendido a apreciar la vida en alta mar, que se había adaptado sorprendentemente bien a sus nuevas circunstancias. Mientras tanto, la realidad de estas mujeres capturadas era compleja y variaba dramáticamente según el capitán pirata responsable y el nivel de venganza deseado. Algunos las trataban como huéspedes forzadas, manteniéndolas en camarotes lujosos pero vigilados, proporcionándoles vestimentas finas y comida exquisita robada de los mejores galeones. La comodidad física contrastaba cruelmente con la prisión psicológica de no saber cuál sería su destino. Otros capitanes preferían métodos más sutiles de tortura psicológica. Obligaban a las cautivas a presenciar la vida pirata cotidiana, los saqueos, las batallas navales, la brutalidad casual que definía la existencia en alta mar. No para traumatizarlas directamente, sino para que comprendieran el poder y la implacabilidad de sus captores. Era una demostración diseñada para quebrar cualquier esperanza de escape o rescate. Los documentos recuperados de naufragios nos revelan historias que desafían nuestras expectativas sobre estas situaciones. Algunas mujeres, especialmente aquellas de trasfondos aristocráticos acostumbrados a la intriga política, comenzaron a participar activamente en las operaciones piratas. No por simpatía hacia sus captores, sino como estrategia de supervivencia. Una de las historias más documentadas involucra a Isabela de Mendoza, esposa del gobernador español de Cartagena, capturada en 1691 por la flota del capitán inglés conocido solo como Corazón Negro. Los registros sugieren que Isabela, una mujer de inteligencia excepcional y educación refinada, rápidamente comprendió que su valor residía no solo en ser una moneda de cambio, sino en convertirse en una asesora estratégica. Utilizando su conocimiento íntimo de las operaciones coloniales españolas, comenzó a proporcionar información que hacía que los ataques piratas fueran devastadoramente efectivos. Pero lo hacía de manera calculada, asegurándose de que cada información entregada aumentara su indispensabilidad mientras enviaba mensajes codificados a su esposo a través de las cartas que los piratas le permitían escribir. Era un juego peligrosísimo donde una mujer atrapada entre dos mundos utilizaba su inteligencia para navegar. Una situación que habría destruido a personalidades menos resilientes. Sus cartas, interceptadas décadas después por historiadores, revelan una mente brillante operando bajo presión extrema, manipulando tanto a sus captores como a su esposo para crear oportunidades de supervivencia y eventual escape. Pero no todas las historias tenían finales tan elaborados. La mayoría de estas mujeres existían en un limbo aterrador donde cada día traía la posibilidad de libertad o muerte. Los piratas las utilizaban como símbolos vivientes de su poder, paseándolas en puertos neutrales donde podían ser vistas por espías enemigos, o enviando retratos pintados que demostraban que estaban vivas pero completamente bajo control pirata. La presión psicológica sobre los esposos era intencional y devastadora. Oficiales navales experimentados comenzaban a tomar decisiones irracionales, arriesgando flotas enteras en intentos desesperados de rescue. Gobernadores coloniales comprometían la seguridad de ciudades enteras accediendo a demandas piratas que sabían que establecían precedentes peligrosos. Uno de los casos más documentados involucra al almirante inglés Sir Thomas Beaterby, cuya esposa Margaret fue capturada durante una fiesta de jardín en Jamaica en 1688. Los piratas responsables, liderados por el francés conocido como el Tiburón Rojo, mantuvieron a Margaret durante 2 años completos, enviando cartas periódicas que describían su adaptación a la vida pirata. Las cartas hablaban de cómo había aprendido a navegar usando las estrellas, cómo había desarrollado un gusto por el ron y la música caribeña, cómo había comenzado a vestirse con ropas más prácticas para la vida en alta mar. Cada detalle estaba diseñado para atormentar a Beaterby con imágenes de su refinada esposa transformándose en algo irreconocible. La realidad, según documentos recuperados posteriormente, era que Margaret había desarrollado una amistad genuina con varias mujeres piratas que formaban parte de la tripulación. Estas mujeres, muchas de ellas excautivas que habían elegido la vida pirata sobre el regreso a sociedades que la rechazarían, le enseñaron habilidades de supervivencia que le salvaron la vida repetidamente.
Pero el aspecto más perturbador de estas historias era cómo algunas de estas mujeres capturadas comenzaron a cuestionar sus vidas anteriores. Arrancadas de existencias donde eran poco más que propiedades decorativas de sus esposos, se encontraban en situaciones donde su inteligencia, coraje y adaptabilidad eran literalmente cuestiones de vida o muerte. Los diarios personales que han sobrevivido revelan transformaciones psicológicas complejas. Mujeres que habían vivido vidas protegidas y limitadas de repente se encontraban tomando decisiones que afectaban el destino de flotas enteras. Sus opiniones eran solicitadas sobre estrategias militares. Sus habilidades sociales eran utilizadas para infiltrar redes de espionaje enemigas. Era como si hubieran sido arrancadas de jaulas doradas y arrojadas a océanos tempestuosos donde podían hundirse o aprender a nadar. Y muchas, sorprendentemente, aprendieron no solo a nadar, sino a navegar. Los registros hablan de mujeres que se convirtieron en expertas en códigos secretos, descifrando mensajes interceptados con habilidades que rivalizaban con los mejores criptógrafos militares de la época. Otras desarrollaron redes de contactos que se extendían por todo el Caribe, utilizando su aparente vulnerabilidad como pantalla perfecta para operaciones de inteligencia sofisticadísimas. Pero quizás lo más revelador era cómo estas experiencias transformaban su comprensión del poder y la autonomía. Mujeres que habían sido educadas para ser ornamentos silenciosos de repente se encontraban en posiciones donde sus palabras podían determinar si ciudades enteras eran atacadas o perdonadas. El final de estas historias raramente era simple. Algunos rescates exitosos resultaban en reuniones que revelaban que tanto el rescatador como la rescatada habían cambiado irreversiblemente durante la separación. Esposos que habían arriesgado todo por recuperar a sus esposas descubrían que las mujeres que regresaban ya no encajaban en los moldes que habían dejado atrás. Otros casos terminaban con las mujeres eligiendo activamente permanecer con los piratas, no por síndrome de Estocolmo, sino porque habían descubierto versiones de sí mismas que nunca habrían conocido en sus vidas anteriores. Se convertían en piratas por derecho propio, utilizando su conocimiento de ambos mundos para crear estrategias que eran devastadoramente efectivas. Los registros oficiales de la época prefirieron clasificar estos casos como muertes presumidas antes que admitir que mujeres respetables habían elegido voluntariamente la piratería sobre el regreso a la respetabilidad colonial. Era más fácil para las autoridades proclamar que habían sido corrompidas o enloquecidas que reconocer que algunas habían encontrado una libertad que nunca habrían experimentado de otra manera. La venganza pirata a través de la captura de esposas también reveló las hipocresías fundamentales de la sociedad colonial. Hombres que públicamente defendían el honor y la virtud de sus esposas secretamente negociaban con piratas, comprometiendo principios que habían proclamado inquebrantables cuando se enfrentaban a la pérdida personal. Algunos pagaron rescates astronómicos que arruinaron economías coloniales enteras. Otros entregaron información militar que resultó en la pérdida de flotas completas. Unos pocos intentaron fingir indiferencia, solo para ser traicionados por acciones desesperadas que revelaban la profundidad de su angustia. Los piratas documentaron meticulosamente estas reacciones, creando perfiles psicológicos de sus enemigos que utilizaban para futuras operaciones. Sabían exactamente qué botones presionar, qué amenazas hacer, qué esperanzas ofrecer y posteriormente arrebatar para maximizar el daño emocional. Pero quizás lo más escalofriante era la paciencia que demostraban. Algunas de estas venganzas se extendían durante décadas. Mujeres capturadas jóvenes envejecían en cautiverio mientras sus esposos se consumían lentamente, recibiendo actualizaciones periódicas sobre vidas que continuaban desarrollándose fuera de su alcance. Los documentos finales de muchos de estos casos revelan hombres que murieron no de enfermedad o batalla, sino de una forma de tortura psicológica tan refinada que resultaba más efectiva que cualquier método físico. Habían sido destruidos desde adentro, sus propios sentimientos convertidos en armas contra ellos mismos. Y las mujeres, esas piezas humanas en juegos de venganza que nunca habían elegido, se convirtieron en algo completamente inesperado. Supervivientes que desarrollaron formas de resistencia, adaptación y poder que desafiaban todas las expectativas de su época. Sus historias nos recuerdan que incluso en las situaciones más desesperadas, el espíritu humano encuentra maneras de no solo sobrevivir, sino de transformar circunstancias aparentemente imposibles en oportunidades de autodescubrimiento y crecimiento personal. La venganza pirata reveló algo profundo sobre la naturaleza del poder, el amor y la identidad. Demostró que las jaulas más fuertes a menudo son aquellas que construimos nosotros mismos, y que a veces se necesita ser arrancado violentamente de una vida para descubrir quiénes realmente podríamos llegar a ser.
estas historias siguen resonando en las aguas del Caribe, recordándonos que detrás de cada acto de venganza hay seres humanos reales cuyas vidas fueron transformadas para siempre por fuerzas que estaban completamente fuera de su control, pero que encontraron maneras de reclamar su agencia incluso en las circunstancias más extremas. ¿Te atreves a conocer más secretos sobre las estrategias psicológicas más crueles de los piratas? Suscríbete y acompáñanos en la próxima travesía por los aspectos más oscuros y fascinantes de la guerra mental, en alta mar. Porque cada ola del océano guarda historias de venganza que aún esperan ser reveladas.